maquetador creativo de la idea al prototipo. Ya verán a lo largo de la clase, y seguramente él les va a hacer referencia, que esta masterclass va a tener una segunda parte. Se los anticipo para que en todo caso luego les voy a poner la fecha para que ustedes también nos puedan acompañar y como que se lleven el menú completo, ¿verdad? Voy a presentarles de manera muy breve al profesor Carlos López. Como ya les dije, él es uno de nuestros profesores más antiguos dentro de la institución. Es licenciado en diseño gráfico de la Universidad de los Andes, pero bueno, a lo largo de su carrera como profesional ha cultivado muchísimos otros saberes, porque es una persona, bueno, como todo creativo, una persona muy inquieta que se ha acercado tanto a la fotografía como a la escultura y a otros tipos de artes que él mismo inclusive a veces nos sorprendemos, ¿no? De todas las cosas que a veces Carlos nos comenta que ha aprendido a lo largo de los años. Maquetador creativo de la idea al prototipo. Básicamente en función a este título como tal, he planteado como una especie de metodología que básicamente el título nos da pie para ello. En el caso de maquetador creativo de la idea al prototipo, propiamente el maquetador sería pues un profesional el cual se dedicaría a estructurar contenidos visuales. Recordemos que nosotros en este ámbito comunicadores visuales y básicamente pues lo que trataríamos es darle orden y sentido a lo que es el texto, a la imagen, y sobre todo también considerando lo que es el espacio formato, ¿verdad? Que sería como el escenario donde se genera, digamos, esta danza o este teatro en la conjunción de los elementos para precisamente generar lenguajes de comunicación como tal, ¿no? El profesional, por decir, como les comento, el maquetador, pues propiamente una persona que piensa, decide y comunica de manera visual, ¿sí? Las distintas, digamos, piezas en las cuales intervendría en base a sus habilidades y a sus capacidades que va adquiriendo con una serie de experticias y de módulos instruccionales. Estaría abocado, por supuesto, a la concepción de revistas, la diagramación y la maquetación, ¿verdad? El tema de lo que tiene que ver con las interfaces, que ya allí entonces entraría el tema de trabajar en entornos dinámicos que tienen unas características y unas cualidades específicas, ¿verdad? En libros, exposiciones y también en temas de sistemas de orientación que tienen que ver con señalética. Haciendo hincapié nuevamente al tema del título que les comentaba, pues básicamente la idea sería el detonante creativo, ¿sí? Y la creatividad allí es muy importante, pero como punto de partida, pues necesariamente es la idea. Ningún tipo de herramientas, inteligencia artificial, programas, van a actuar por sí solos si tú no le das ciertas directrices. Por lo general, la idea en ese ámbito de chispazo creativo, por lo general, pues por supuesto, siempre está enfocado en aportar soluciones, ¿sí? De hecho, a nivel de metodología y de terminología, pues se está adoptando el no llamar de que partimos de un problema ni necesidad, sino que básicamente de un requerimiento comunicacional y en base a ello es como una incógnita a la cual nosotros debemos darle solución. Entonces, básicamente, como intérpretes y comunicadores en base a un lenguaje visual, lo que hacemos es desvelar incógnitas para ofrecer soluciones visuales. Bien, un poco abocándonos al programa de estudio como tal, un poco la fórmula sería entonces creatividad más intención, herramienta y decisión visual. En el apartado de creatividad, de intención y de idea, pues por supuesto un poco, digamos, a grosso modo y bastante sintetizado los que les comento. Y en relación a las herramientas, pues propiamente tenemos que tocar el tema de lo que son los software, ¿sí? En inicio, pues este está abocado al apartado de Illustrator, que básicamente es creación vectorial. De hecho, esta semana hemos tenido encuentros con participantes y alumnos de la institución y básicamente les comentaba que, bueno, no nada más radica el tema de maqueta, sino por supuesto el concepto y lo que tú deseas transmitir allá. En el caso de los vectores y del píxel, en este caso estamos abocados un poco más a la parte vectorial,
pero básicamente ambos programas, digamos, involucran lo que es la creación digital. Estamos llegando de que es muy importante lo que son las formas primigenias, las formas básicas. De hecho, en ambos software, tanto en Illustrator como en Photoshop, y por supuesto en el apartado de color, que es muy importante, que digamos lo englobo también en esos recursos, en esas herramientas. En el caso del color, pues tiene un apartado importante a nivel de lo que es la psicología del color y las distintas armonías. Si a ver, vamos, nosotros tenemos ciertos, digamos, metodologías para proceder, ¿verdad? En el caso del diseño tenemos principios y tenemos reglas, y en el caso del color tenemos armonías y tenemos un apartado también de psicología. En el caso también de lo que es la comunicación visual a través de las formas, también hay un apartado visual, y propiamente los programas comienzan pues por lo básico. No podemos generar elementos complejos y compuestos si no entendemos las relaciones básicas intrínsecas en lo que son las formas. Muy sintetizado aquí para, digamos, no andar tanto, porque básicamente son información y son conocimientos que se adquieren en los módulos a medida que ustedes van transicionando en estos módulos instruccionales que tenemos en el instituto. Pero básicamente entender que cuando nosotros trabajamos en vectores, estamos trabajando entonces en base a una configuración de geométricas que al momento de escalarla, únicamente a nivel estructural se escala es a nivel numérico. Por tal motivo no va a haber algún tipo de distorsión en los gráficos que nosotros realicemos. Independiente entonces si nosotros trabajamos en distintos programas y plataformas, bien sea de código abierto y libre o los estándares como tal, es entender de que estamos empezando a generar significado con la interrelación de las formas, ¿sí? Obviamente entonces fundamental es el círculo, el cuadrado y el triángulo, pero también podemos, digamos, expresarnos por medio de formas orgánicas o formas accidentales y formas libres, ¿no? En el caso de que les comentaba que el apartado de color como otra herramienta dentro de este módulo de maquetador es muy importante porque le da la parte emocional a ese contenido que nosotros realizamos. Fíjense que aquí solamente tenemos la interrelación de los elementos a nivel de una zona o una porción bidimensional contenida en un espacio determinado. Desde el momento en el cual tú le connotas digamos, el activo de lo que es el cromatismo, pues por supuesto intervienen muchos detalles, ¿no? Independientemente tenemos, digamos, los antagónicos. Un principio de diseño fundamental tiene que ver con lo que es el contraste, y en el caso a nivel cromático mínimo, si no sabemos de armonía, sabemos que hay cálidos y que hay fríos, ¿verdad? Y en base a ello, qué cualidades expresivas nosotros podemos connotarle a ese tipo de creaciones que realicemos. Independientemente de eso, a nivel de herramientas, nosotros hacemos uso del color, también digamos siguiendo este discurso, porque es uno de los elementos visuales que tenemos para comunicarnos. Sabemos que entonces nos comunicamos por medio de la forma, ¿verdad? El tamaño, el color y la textura. Básicamente entonces, si hablamos de textura, sería transicionar un poco en base al fundamento de una cualidad o atributo visual de superficie para connotar algún tipo de excitación, trabajando entonces en un plano dimensional, la misma experiencia que nosotros podemos tener en un plano físico, ¿verdad? Se contempla entonces que algún tipo de, digamos, de terminología que se usa, tenemos que lo más básico a nivel de apariencia de las formas que nosotros generemos sería entonces un contorno o un trazo que delimita allí el contenido que les comento con significación, y un dintorno que sería la parte interna donde puede tener cualidades expresivas, bien sea de gradados o de textura. Importante entonces que en ambos módulos se intuya y digamos, se consigue realizar elementos un poco más compuestos, la interrelación de estos elementos. Importante al momento de nosotros mezclar las formas, saber que propiamente hay una relación entre las formas y que aparte de eso hay cualidades expresivas de la forma, y aparte de eso el tema de la percepción de la forma, ¿no? Tú como experto en el oficio, ¿verdad? Como una disciplina que tú vas desarrollando en este acervo en el cual vas acumulando ciertos elementos y ciertas herramientas, siempre debes partir de una idea, porque también entonces, digamos, es muy aleatorio los planteamientos que tú haces. Debes partir entonces siempre, por supuesto, de plasmar esas ideas en papel, con lo cual estaríamos entonces en la parte del sketch, y muy importante el apartado de lo que es la creatividad. Se dice o se tenía pensado en la antigüedad que la creatividad solamente era un atributo
en el cual solamente las personas con cualidades excepcionales eran las que hacían, digamos, uso y puesta en escena, por supuesto, de la creatividad. Ahorita actualmente se contempla y es así de que todas las personas tienen la capacidad de ser creativas, lo único que la creatividad es una habilidad que se desarrolla, es como un músculo, cuando tú lo ejercitas, luego entonces ese músculo, digamos, a esa inversión que tú le haces, de estarlo nutriendo día a día, básicamente entonces va a aportar las respuestas a los estímulos a los cuales tú los sometas. Cuando tú activas la creatividad en estos entornos como tal, propiamente la creatividad te da una habilidad que es la resolución de problemas. Por lo general, entonces, la creatividad va a establecer ese tipo de conexiones que en un primer momento, pues por supuesto, tú no le consigues la solución, pero básicamente el hecho de en estos entornos creativos, por lo general, lo que se trata también es de fomentar lo que es el pensamiento disruptivo, ¿verdad? Divergente, de tal forma de que no pienses en soluciones obvias, ¿sí? Hablábamos entonces de que por lo general tiendes a representar lo obvio, entonces es muy importante bajo un enfoque conceptual en donde la idea sea lo que prime todo el tipo de decisiones y de dictámenes visuales que tú vas a establecer. En ese orden de creatividad y de innovación logres mezclar y de fusionar ideas que aparentemente entonces el común no tiende a asociar. De hecho, entonces, esos mensajes que no son directos cumplen una función muy importante que es, digamos, causar dentro del colectivo que una marca destaque porque, digamos, se identifica del común, del status quo, ¿no? Entonces eso tú lo logras trascendiendo un poco lo que es el manejo de las herramientas, pero por supuesto es importante iniciar con ello y entender que su uso nos va a dar las ciertas directrices para nosotros poder actuar en algún tipo de marco conceptual y referencial, pasar a la parte propiamente procedimental y por último entonces que allí haya, digamos, un aporte y una transformación en ustedes como comunicadores visuales que están en este ámbito a nivel actitudinal, ¿sí? Precisamente entonces el hecho de que me comentaban de cómo hacer para pensar de una forma distinta, de una forma divergente, en base a algo no común, una técnica como activador creativo es mezclar dos elementos que por lo general lo que hablábamos no te vas a imaginar que van a estar juntos, ¿no? Es básicamente un proyecto que yo estoy realizando con mis estudiantes, que básicamente yo lo denomino como ideogramas binarios, porque intentas mezclar dos, ¿verdad?, que por lo general no tienen cabida y logras un resultado bastante interesante. Fíjate que incluso aquí, bueno, aquí por si pueden notar, por ejemplo, aquí se está mezclando la idea de un cuchillo con un pingüino, ¿sí? Y básicamente ves tú que de repente le vas a hacer el identificador gráfico a un local y básicamente entonces sabemos que las marcas se van a lo obvio, o sea, y comentaba eso el día de ayer, que si es una heladería, entonces está el helado, si venden hamburguesa, entonces está literalmente una hamburguesa, pero siempre cuando tú quieres plantear mensajes distintos tienes que ver qué otras cosas que no sea obvio. Entonces, por ejemplo, a ti de pronto no se te hubiese ocurrido mezclar un cuchillo, por ejemplo, con un pingüino, y básicamente mediante un proceso de activación creativa y de manera gráfica tú construyes un isotipo y logras ver cómo de pronto se logran, digamos, reconocer a ambos elementos y lograr que ellos puedan convivir, o sea, lograr que dos ideas dispares o que no tienen una asociación directa puedan convivir, ¿verdad? Muy importante aquí entonces el tema de la estructura. Fíjate que yo les comentaba entonces de que debemos subdividir el espacio en ciertas zonas de seguridad y de inviolabilidad y de demasía, precisamente para garantizar no solamente a nivel funcional y estético, sino, por decir, a nivel práctico, ¿no? En el tema de si se realizan cortes y son imprecisos. Cuando nosotros trabajamos el tema de los identificadores gráficos, llamo identificadores gráficos a logo, lo que comúnmente las personas llaman logos, ¿verdad? Pero eso tienen más otros tipos de acepciones. Nosotros entonces estaríamos trabajando con un tipo de retícula estructural, constructiva. Sabemos que entonces que si trabajamos con textos es editorial o tipográfica y vas a estar subdividiendo el espacio en base a filas y columnas, ¿verdad? Y hay toda una serie de lecturas precisamente para tú sistematizar. Creo que añadiendo un poco, digamos, a la clase de hoy es muy importante que en diseño nosotros necesitamos sistematizar. Cuando tú sistematizas, aplicas otro principio de diseño que es la unidad dentro de la variedad. Tú tienes un conglomerado de esos elementos, pero esos conglomerados deben convivir y deben
digamos, ofrecer una coherencia y toda una unificación. Sucediendo en la actualidad, por lo menos los brain rots se ve como un fenómeno, un meme viral donde básicamente es contenido basura, pero a nivel de nosotros que estamos estudiando desde la parte académica como investigación, nos damos cuenta que estos son fenómenos muy interesantes y tú te haces la pregunta, bueno, ¿por qué esto es viral y por qué cala tanto? Precisamente considero yo, desde este punto de vista que les planteo, que tiene un gran éxito porque no se detienen en tratar de mezclar cosas incoherentes y ese mismo efecto de incoherencia causa un atractivo brutal en el público a tal punto que es acompañado, fíjense, de una, digamos, una experiencia multisensorial, porque no solamente ellos ofrecen mediante inteligencia artificial la conjunción de estos elementos totalmente absurdos, sino también tiene un audio específico, tiene una música específica y tiene un contexto específico. Entonces creo que es un gran éxito, porque de repente a veces las normas, las reglas, los procedimientos, los principios, siempre te llegan a buscar caminos muy sutiles, caminos muy tímidos, apostando a lo seguro.